Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy Dilbeni González Duque, docente de matemáticas del programa de Administración Financiera, y estoy aquí de nuevo para que trabajemos en una de las unidades del espacio académico de pensamiento lógico matemático crítico. En esta oportunidad vamos a trabajar la unidad número 3, que son resolviendo problemas con Poliet. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? A diferenciar entre razonamiento inductivo y deductivo. Esto es muy importante para aprender a hacer apreciaciones y tomar decisiones a nivel financiero o en la solución de problemas. Por eso va en esta unidad. Además, vamos a aprender cómo aplicar el método de Georges Poliat. Él realizó una investigación durante muchos años con muchos estudiantes, donde pudo obtener un resultado de esa investigación utilizando 4 pasos importantes para solucionar cualquier problema. También vamos a desarrollar estrategias lógicas en contextos reales y financieros, que eso es en lo que en realidad a ustedes les interesa para su formación profesional. Y además vamos a resolver situaciones a través de modelos, razonamientos y análisis estructurados. Iniciemos entonces con los 2 tipos de razonamiento. Recuerden que el método inductivo va de lo particular a lo general. Un ejemplo de esto sería analizar patrones de tasa de interés para así predecir la siguiente. El método deductivo es todo lo contrario, va de lo general a lo particular. O sea, yo analizo un comportamiento general de una comunidad, de un conjunto, y de ahí puedo inferir que los elementos de ese conjunto se comportan de esa manera, que es general. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? Aplicar reglas para decidir si se aprueba un crédito. Veamos unos ejemplos más específicos y más prácticos. Recordemos entonces, el razonamiento inductivo parte de las observaciones o casos particulares para llegar a una conclusión general. Entonces, un ejemplo aplicativo sería el comportamiento de la tasa de interés. Dice así: un estudiante de administración financiera analiza los siguientes datos mensuales de la tasa de interés de un CDT en una entidad bancaria. En enero fue del 10,5%. En febrero del 10,7%, marzo 11,0% y en abril el 11,2%. ¿Cuál es la observación que podemos hacer allí? Que cada mes la tasa ha subido entre un 0,2% y un 0,3%. ¿Cuál es la conclusión inductiva? Si la tendencia se mantiene, en mayo la tasa estará entre 11,4% y 11,5%, teniendo en cuenta la tendencia. Este es un razonamiento inductivo porque a partir de varios casos particulares de mes a mes, los datos mensuales, se generaliza una regla o predicción. Ahora veamos el razonamiento deductivo. Parte de una regla general para aplicarla a un caso específico. Vamos a hacer un ejemplo aplicativo con las condiciones para aprobar un crédito. Regla general o premisa: si el historial crediticio de un cliente es negativo y sus ingresos no superan los 2 salarios mínimos, entonces no se aprueba su solicitud de crédito. Veamos un caso particular. Luis tiene mal historial crediticio y sus ingresos son del 1.8 salarios mínimos. ¿Cuál es la conclusión deductiva entonces en este caso? Luis no cumple las condiciones y no se aprueba el crédito. ¿Por qué esto es un razonamiento deductivo? Porque se parte de una regla general, unas condiciones que se dan desde un inicio y se aplica a un caso concreto. Veamos otros ejemplos. Matemáticamente existen las secuencias. Las secuencias son listas de números donde uno puede analizar qué está sucediendo cada vez que aparece un dato siguiente. Entonces observemos la siguiente lista: 2, 5, 11, 23 y 47. La pregunta sería, ¿qué números siguen?
Entonces, vamos a analizar la pista y cómo podríamos solucionarlo. Veamos que cada término es el doble del anterior más 1. Entonces tomamos el primer término, que es 2, lo multiplicamos por 2, que es su doble, y le sumamos 1 y obtenemos el siguiente, y así sucesivamente. Entonces en ese caso podríamos hallar cualquier número de la secuencia. Ok, entonces vamos a solucionar el primer ejemplo de secuencias. Vamos a observar los números que están escritos en esta lista: 81, 27, 9, 3 y 1. Entonces vamos a analizar para conseguir los dos siguientes, que lo que está sucediendo, pues primero es que están rebajando los números, ¿sí? No están aumentando en este caso. Entonces veamos qué es lo que está pasando de un número a otro. En esos primeros incluso podemos observar que todos son múltiplos de 3. Eso es importante, porque quiere decir que podemos trabajar con el número 3. Como va disminuyendo, veamos si es restando 3. No, porque entre 81 y 27 pues hay una distancia grande que no es de 3. Entonces es otra operación la que hay que realizar. En este caso entonces notemos que de 81 a 23 lo que se hizo fue dividir entre 3. Pero no basta con que se cumpla en los primeros dos números, debemos de mirar si se cumple en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente. En este caso, eso es lo que está sucediendo. A cada número lo dividimos entre 3 y nos da el siguiente. Bueno, entonces, como ya estamos en el 1 y nos están pidiendo los dos siguientes, entonces al 1 lo debemos de dividir entre 3. Pero recuerden que es una cantidad la que debemos de poner acá. No debemos de poner 1 dividido 3. Podríamos poner un tercio, ¿cierto? Ustedes saben que una fracción es el numerador dividido entre el denominador. O poner el número decimal que representa esa división. Pero como en este caso es un decimal infinito, prefiero utilizar un tercio porque allí está toda la cantidad completa. Ahora, a un tercio lo divido entre 3, perdón, coloco acá, y entonces ¿qué me da? Recordemos que para dividir una fracción entre un número o entre otra fracción, lo resolvemos un tercio dividido entre 3. Como lo estoy dividiendo entre un número entero, lo que voy a hacer es poner un 1 abajo y me quedó una fracción dividida entre otra fracción. Y eso es producto de extremos, 1 por 1, 1, ¿sí? Dividido entre el producto de medios, que es 3 por 3, 9. Entonces el siguiente número será un noveno. Y así sucesivamente podríamos dar muchos más números o cantidades que van haciendo infinita esta sucesión. Lo otro importante es que cuando vayamos a resolver un ejercicio, sepamos qué es lo que nos están pidiendo. Si nos están pidiendo los dos siguientes, no vamos a hallar uno solo y ya, no. Vamos a hallar los dos siguientes o los tres siguientes. Ahora veamos entonces el ejemplo número 2. Los números son 5, 3, 1, menos 1, menos 3. Veamos qué está sucediendo en esta secuencia. También podemos observar que las cantidades van rebajando, se va haciendo más pequeño. Veamos qué está sucediendo. A diferencia del ejemplo anterior, que bajaba muy rápido, digámoslo así, ¿sí? Las cantidades, aquí parece que no es tanto. Entonces podemos ver si está sucediendo que están restando una cantidad y que es pequeña. Entonces veamos qué pasa entre los dos primeros números. ¿Qué pasa entre 5 y 3? ¿Cuánto fue que rebajó? 2, ¿cierto? Entonces podemos decir que a 5 le quito 2 y me da 3. Veamos si es lo mismo que sucede entre 3 y 1. Efectivamente. Y ya de aquí en adelante me empiezan a dar números negativos. A ustedes a veces les da un poquito de dificultad esto, pero no pasa nada porque es 1 menos 2 y
teniendo en cuenta la ley de los signos para operar números enteros, sabemos que si un número es positivo y el otro negativo, lo que debo hacer es una resta y ponerle el signo del número mayor. Por eso en este caso me da -1, que es el que sigue. Y si a -1, -2. Si a -1 le resto otra vez 2, recuerden que eso es lo que estamos diciendo que está sucediendo en cada paso, ya me resultan dos números negativos, que la regla es diferente. Para sumar dos números negativos o operar dos números negativos, lo que se hace no es restarlos, sino sumarlos y da negativo, o sea, -1 menos 2 da -3, que es el número que está apareciendo acá. Listo, entonces de esa manera ya sabemos que a -3 le debemos de restar 2 para saber cuál es el que va aquí. Teniendo en cuenta las mismas características de la operación anterior, nos da -5 y a -5 le resto 2, me da -7. Y ese sería el número que va acá. Son cantidades entonces en las que debo buscar que se cumple una condición en todos los números. Vamos a continuar haciendo análisis del método de Poliat. Georges Poliat fue un matemático que realizó una investigación con muchos estudiantes de varias universidades para analizar cómo solucionaban los problemas esos estudiantes. ¿Por qué? Porque es algo que les da mucha dificultad y que en realidad es algo que se aplica mucho a la vida cotidiana y a la vida profesional. Él encontró 4 pasos que se deben de hacer o son necesarios para resolver cualquier problema. La forma sí es la que debe elegir cada persona. Recuerden que los problemas se solucionan de manera diferente. Pero entonces si uno aprende y practica cómo solucionar problemas, digamos que va ayudándose y mejorando este proceso. ¿Cuáles son esos 4 pasos? El primero es comprender el problema. Para comprender ese problema es muy importante hacer una lectura y si es necesario varias lecturas y una manera específica de comprender eso o de decir yo comprendí ese problema es que yo lo pueda decir con mis propias palabras o contárselo a otra persona. El segundo paso es elaborar un plan. Para elaborar el plan, entonces como ya comprendí el problema, entonces tengo claro qué datos me dieron, qué es lo que me están preguntando, qué procedimientos matemáticos puedo hacer o qué tipo de heurística puedo utilizar para solucionar ese problema. El tercer paso entonces es ejecutar ese plan, lo llevo a cabo, realizo un procedimiento acertado que esté bien hecho, no basta con decir que debo de hacer una ecuación y debo de saberla resolver, ¿sí? Porque si yo no sé hacer eso, entonces también me voy a equivocar. Y el cuarto paso entonces será revisar y verificar la respuesta, que esa respuesta sea lógica, que de verdad esté apuntando a los datos que me dieron y yo pueda verificar que es así. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. El problema dice así: dentro de 5 años la edad de Camila será el doble de la edad de Valentina. Hoy Camila tiene 5 años más que Valentina. La pregunta es, ¿cuáles son sus edades actuales? Vamos entonces a solucionar el problema utilizando el método de Poliat para resolverlo de una manera más fácil. Entonces recordemos que el primer paso es comprender el problema. Para ello, entonces, hay que hacer una lectura cuidadosa del problema y analizar, digamos, los datos que nos están dando. En este caso, veamos entonces que en general, en 5 años, el problema nos está diciendo que en 5 años, ¿qué pasa con las edades de Camila y de Valentina? Camila será igual, la edad de Camila, será igual a 2 veces la edad de Valentina.
Y después nos está dando otro dato, nos está diciendo que hoy, eso es lo que sucede en 5 años, pero hoy la edad de Camila es igual a la edad de Valentina más 5, ¿sí? O sea, Camila tiene 5 años más que Valentina. Con eso yo puedo entonces comprender en general lo que me está diciendo el problema. Además, la pregunta que es, ¿cuál es la edad de cada una de ellas? Vamos para el segundo paso. Es pensar en un plan. Entonces, vamos a pensar en el plan teniendo en cuenta lo siguiente. Vamos a determinar que X sea la edad de Valentina. Siempre que queramos sacar una ecuación para resolver un problema, es importante determinar las variables y decir qué quiere decir esa variable. Listo. Entonces, en ese caso, Camila es igual a X más 5, según lo que estamos diciendo el día de hoy. Y en 5 años, ¿qué sucederá? Que Camila tendrá X más 10, estos 5 más los 5 años que transcurren, ¿sí? Y Valentina tendrá X más 5, ¿sí? Recuerden que en este momento Valentina tiene X años, ¿sí? En 5 años que le transcurre a las dos, entonces Camila tendrá X más 10 y Valentina X más 5. De allí entonces yo puedo sacar la ecuación general, que me va a decir que Valentina, la edad de Valentina, va a ser igual al doble de la de Camila. Listo. Y de allí entonces yo puedo empezar a hacer el tercer paso, que es llevar a cabo el plan, ¿sí? Llevar a cabo el plan. ¿Qué voy a hacer en este caso? Pues resolver la ecuación. Entonces, la ecuación me quedaría así. X más 10, que es el lado izquierdo de la ecuación, es igual. Y aquí, como hay un paréntesis, debo de aplicar la propiedad distributiva. En ese caso, debo de multiplicar a 2 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, me queda 2x más 2 por 5, 10. Ahora me quedó una ecuación, que es una ecuación lineal, que tiene una sola variable, entonces yo la puedo despejar. La forma de resolver este tipo de ecuaciones es dejar todos los términos que de la variable que tienen la variable en un lado de la ecuación y los números que están solitos en el otro lado. Entonces en este lado voy a dejar los números. Este 10 lo voy a dejar allí y este 10 que está al lado derecho me lo traigo para acá, pero ya saben que menos 10. En este lado voy a dejar el 2x y esta x que estaba al lado izquierdo me la traigo negativa porque allá estaba positiva. Listo. 10 menos 10 da 0 y 2x menos x me da x. Lo que quiere decir que x vale 0. En ese sentido, entonces, como x es la edad de Valentina, entonces Valentina tiene 0 años, o sea que recién, ¿cierto?, nació. Y como Camila tiene 5 años más, entonces en ese caso tendría x más 5, como x vale 0, tendría 5 años. Esa sería la respuesta. Pero antes de eso, pues entonces vamos a hacer el paso 4, que es verificar. Vamos a ver si eso que encontramos tiene sentido. Que Camila tenga 0 años y Valentina 5 años. Entonces, nuestro enunciado decía que hoy Valentina tenía 5 años más que Camila, y ahí está claramente. Y que dentro de 5 años
la edad de Valentina será el doble de la de Camila. Y claro, miren, a los 5 años Camila va a tener 5 años y Valentina va a tener 10 años, que es el doble de los de Camila. Entonces, de esa manera utilizamos todos los pasos que nos da POLIAD para resolver un problema y lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Muy bien, apreciados estudiantes, ahora vamos a observar otro tipo de problema que se ajusta más a su formación profesional. Dice así: una empresa invierte 15 millones de pesos a interés simple con una tasa del 6% anual durante 4 años. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el interés generado al final del periodo? Bueno, ahora vamos a solucionar el segundo problema que tiene que ver con interés simple. Vamos a iniciar entonces con el primer paso, que es comprender el problema. En ese caso, espero que hayan hecho una lectura juiciosa del problema y lo hayan comprendido. Pero también es importante tener en cuenta que allí estamos trabajando con una fórmula. Y es una fórmula que se las deben de dar para poder que ustedes lleven a cabo el procedimiento, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la fórmula de interés simple. Esta fórmula, en este caso, es I igual a C por R y T, por T. Y vamos a tener en cuenta qué quiere decir cada una de esas letras, porque si no, no vamos a poder resolverlo de una manera acertada. Entonces vamos a tener en cuenta que C es el capital inicial o el capital que nos dan. R va a ser el interés, pero recordemos que allí nos lo están dando en porcentaje y aquí tenemos que utilizarlo como un número decimal. Y T va a ser el tiempo en años. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es probable que en otros problemas no les den tiempo en años, sino en meses. Entonces ustedes deben de convertirlo a años para poder aplicar esta fórmula. Listo, entonces teniendo en cuenta eso, vamos al segundo punto o al segundo paso, que es crear un plan, ¿sí? Para crear el plan, entonces, como ya tenemos la fórmula, crear el plan en este caso sería tener las cantidades o la equivalencia de cada uno de los términos que voy a aplicar en la fórmula. Entonces recordemos que nos dijeron que el capital es de 15 millones. Entonces en este caso C valdría 15 millones. Muy bien. R, que es el interés, allá nos dijeron que era del 6%. Aquí les estoy haciendo la claridad, yo no puedo hacer operaciones con un número escrito en porcentaje. Debo de pasarlo a su forma decimal. Y eso se hace dividiendo entre 100. Entonces simplemente nos da 0,06. Y este es el número que vamos a utilizar en la fórmula. Y T pues es 4, ya que allá nos dijeron que al cabo de 4 años cuánto sería el interés. Listo. Entonces el tercer paso sería ejecutar el plan, o sea que vamos a reemplazar estos valores en la fórmula. Entonces el interés será igual al capital, que son 15 millones, por multiplicado, a mí a veces me gusta más utilizar el asterisco porque ese por se me puede confundir con la X, que es lo que utilizamos a veces como variable. Entonces el capital por el interés, que es 0,06, y lo multiplicamos por 4. Ustedes utilizando la calculadora realizarían esta operación toda completica, ¿sí? Y eso nos daría 3.600.000. Listo. En este caso, para verificar, que es el cuarto paso, yo no tendría otra opción o otro camino
que volver a hacer la operación en la calculadora para darme cuenta que en realidad esa es la respuesta, ¿sí? Lo que quiero decir allí es que hay problemas en los que yo, por simple lógica, no puedo llegar a la solución. Y más cuando estoy utilizando una fórmula como esta. Listo. Lo otro que es muy importante, estudiantes, es que le escriban una respuesta. Todos los problemas deben de tener una respuesta, ¿sí? Y en algunos casos, como en este, es importante dar los datos de la pregunta. Entonces, la respuesta más acertada en este caso sería que el interés generado al cabo de 4 años es, y recordemos poner el signo de pesos porque hay que identificar la unidad, 3.600.000 pesos. Y listo, con esto quedaría solucionado el problema. Bueno, apreciados estudiantes, espero que haya sido clara con las explicaciones, que les sirva para esta unidad y recuerden practicar y tener en cuenta todos los otros recursos que aparecen en plataforma.